Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguilar Anguiano y el día de hoy les hablaré de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Esperen un momento, estoy empezando a hablar de un tema muy importante. Sí, Marco, además de importante, es muy interesante. Déjanos contarla a nosotras, lo haremos mejor que tú, y verás que te sacarán 10 gracias a nosotras. Sí, anda, di que sí. Ok, pero estaré observándolas. Entonces ayúdenme a explicar cómo fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945 se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Hitler al territorio polaco, ejércitos de más de 70 países participaron en el combate por tierra, mar y aire, que se enfrentaron a las más grandes potencias mundiales. Pero les explicaré cómo fue la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas declaró a México neutral. Y al contrario de otros países, México resultó muy favorecido por esta guerra. Dado que los países más industrializados como Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra no podían producir todo lo que necesitaban, ya que solo se dedicaban a la fabricación de armas y productos para la guerra. Esto provocó que comenzaran a comprar productos mexicanos y se obtuvieron recursos acelerando la industrialización de nuestro país. También la construcción de carreteras, presas, puertos y aeropuertos. Conforme iba acelerando la guerra, Estados Unidos temía que los países latinoamericanos apoyaran a los países del eje, que eran Italia, Alemania y Japón. Así es que tuvo que mejorar las relaciones con sus vecinos. México aprovechó esto y logró un acuerdo con Estados Unidos para reducir hasta un 90% su deuda externa. Y esto también ayudó a la industrialización, porque el gobierno tuvo más dinero para destinarlo a actividades productivas y a no pagar la deuda y sus intereses. Pero el día 13 de mayo de 1942, en las costas del mar de Florida, un torpedo alemán impactó en el buque petrolero mexicano, Potrero de Llano, desapareciéndola en las profundidades del Golfo de México, y tristemente 3 integrantes se fueron con él. Días después, otro proyectil alemán arrasó con otro barco petrolero nacional, llevándose consigo ahora a 9 personas. Y esto ocasionó que un país como México, nación que se ha conocido como neutral en las guerras, decidiera enviar soldados a participar en la Segunda Guerra Mundial. Así fue que el 28 de mayo de 1942 el presidente Manuel Ávila Camacho propone declarar el estado de guerra. Honorables miembros del Poder Legislativo, me presento a cumplir ante ustedes el más grave de los deberes que incumbe a un jefe de Estado, el de someter a la representación nacional la necesidad de acudir al último de los recursos de que dispone un pueblo, la guerra. Ninguna consideración detuvo a los agresores, ni la neutralidad del país al que la nave pertenecía, ni que ésta llevase todos los signos externos de su nacionalidad, ni la humanidad de los que viajaban ahí dentro. 14 vidas de hombres jóvenes y valientes, sobre cuyo recuerdo la patria entera se inclina con emoción. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 maneras en que nuestro país participó? Sí, Marco, la participación de nuestro país en esta guerra fue de 3 maneras. Primero, mediante la exportación de materias primas para la industria bélica de Estados Unidos. La segunda, con trabajadores agrícolas empleados en las industrias agrícolas
mayoría de los países industrializados estaban concentrados en la guerra y no tenían cómo alimentarse. Y la tercera fue que México participó con elementos de la Fuerza Aérea para combatir a los japoneses posicionados en Taiwán. No fue hasta el 8 de mayo de 1944 cuando México anunció que soldados nacionales serían llevados a distintos frentes de batalla en julio de ese mismo año. Así fue como nació la Fuerza Aérea Expedicionaria de México, mejor conocida como Escuadrón 201, que estaba integrado por al menos 300 hombres integrados por elementos al servicio del ejército. Su nombre de combate es Águilas Aztecas. La participación del escuadrón mexicano fue de 7 meses, tiempo en el que no solo pelearon contra la legendaria Fuerza del Sol Naciente, sino también contra algunos de militares estadounidenses, simplemente por ser mexicanos. Finalmente, tras la rendición del ejército japonés en septiembre de 1945, el Escuadrón 201 regresó a México, donde Ávila Camacho los recibió con todos los honores. Tristemente, 5 soldados en combate murieron, 1 por enfermedad y 4 durante el entrenamiento en Estados Unidos. ¿Y cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Como consecuencia de este conflicto, murieron más de 60 millones de personas. La mayoría fueron civiles, y la llamada Guerra Fría sucedió durante varias décadas. Y se podría decir que en ese tiempo México participaba indirectamente. Pero como escucharon en la historia, ya cuando sus buques fueron atacados, México comenzó a intervenir. Marco, ya estamos cansaditos y tenemos hambre. ¿Nos puedes dar un poco de verdurita? Y así es como México participó en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, cuyitas, se lo han ganado. Les traje un banquete.